Buenas tardes amigos del Sembrador. Tenemos una bendecida tarde mediante Cristo nuestro Señor y Salvador y por Dios nuestro Padre. Hoy es un día bendecido, como siempre, cuando uno debe predicar la palabra, que como dice Pablo, me es impuesta necesidad, ay de mí si no predicar el Evangelio, dice la palabra. Bueno, este don que el Señor me dio, aquí desde Buenos Aires, Argentina, capital. Bueno, vamos esperando un poquito a ver si aparecen los amigos y hermanos. Un saludo a todas las iglesias, Cuba para Cristo. Un saludo a Martín Vega de Posadas Misiones, a mi mamá que se está yendo a congregar con Daniel, el pastor de Garupá. A todos mis queridos hermanos, a mi hijo Fer, bueno, y también a Gaby. Un saludo a la chica que canta conmigo los salmos. Bendito el Padre que nos dio tantas cosas y vamos descubriendo día a día mediante este gran misterio de la piedad. Es un misterio que se va desenredando a medida que vamos transitando las sendas que Dios proveyó. Dios nos proveyó la senda, ¿no? Este camino que es Cristo, es el único camino, no existe otro. No existe otro Dios que es el que refleja el Hijo, porque el Hijo nos mostró al Padre. Él es la imagen de la sustancia misma de Dios. Bueno, hoy es el tema que vamos a tocar, se refiere a la serpiente de bronce. Fíjense que justamente hablamos de idolatría, ¿no? También en otros programas. Pero ¿qué tiene que ver la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto? Es un tema muy amplio y bueno, nos tienta a explayarnos y estar mucho tiempo hablando del tema, porque es apasionante. Lo que Dios hace es tremendo. En el Antiguo Testamento nos fue mostrando con imágenes y figuras con respecto a la crucifixión de Jesucristo, ¿sí? Bueno, es tan precioso poder ir entendiendo más y más, ir bebiendo más y más de esta agua que es su palabra. Bueno, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense que Dios, la intención de Dios es salvar a todo el mundo, pero eso depende de nuestro libre albedrío, más el que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La voluntad del hombre no es forzada, no es manipulada como lo hace Satanás, la serpiente antigua, que manipula todos los sistemas de este mundo, el lenguaje, lo audiovisual, para incluso se supone que hay tecnología nueva que puede leer la mente ya y se ha mostrado en internet, en muchos lugares de la web. Podés investigar de que ya existe esa manipulación cerebral, ¿sí? Por intermedio de la cual supuestamente van a ayudar a las personas, pero existe la posibilidad de que lo utilicen para el mal, para introducir pensamientos, incluso ideologías en nuestra cabeza. Pero bueno, eso está en Apocalipsis. Hay que leer Apocalipsis del fin de los tiempos, ¿no? Del anticristo. Bueno, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense que esa es la voluntad de Dios, fue que nosotros seamos salvos por intermedio de su Hijo Jesucristo. Vamos a ir avanzando con el tema de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce estaba hecha de bronce, ¿no? Se la levantó Moisés en el desierto porque era un momento donde el pueblo de Israel estaba quejándose, porque había salido de Egipto, había sido liberado de los brazos del faraón que los esclavizaba, y salieron con Moisés, con todas sus cosas, con todos sus ganados, todas las tribus de Israel,
y cuando estaban en el desierto empezaron a quejarse de esto, del otro, querían como volver a la esclavitud, preferiblemente para no tener que pasar a atravesar ese desierto donde había un montón de dificultades. Y por esta falta de fe, Dios le envió a estas serpientes venenosas, los cuales, a los cuales se les picaba esta serpiente y ellos morían, ¿sí? Entonces le rogaron a Moisés que intercediera por ellos, Moisés, y le pidiera a Yahweh que quitara las serpientes, pero Yahweh lo que hizo es no quitar las serpientes, sino le mandó a Moisés erigir una serpiente enroscada en un madero, ¿no? Todo hecho de bronce, y elegirlo. Y el que mirara esa imagen, después de haber sido picados por las serpientes ardientes, bueno, según autores que he leído, cuando se refiere a serpientes ardientes, no es una serpiente que está prendida en llamas, sino que su veneno es como fuego, que es tan dolorosa la picada de esa serpiente que se le llama serpiente ardiente, porque la persona prácticamente muere ahogada como si fuera en un fuego, ¿no? En un fuego consumidor. Bueno, esta serpiente fue erigida en el desierto y es tan profundo este tema que realmente no es para hacer un vivo de 30 minutos como quisiera poder hacerlo, pero bueno, es para un estudio más profundo. Eh, bueno, para forma de introducción, por decirlo así, vamos a seguir leyendo Juan 3, 15 al 14. Juan 3, 15 al 14 dice: cuando Jesús hablaba con Nicodemo, él le mencionó a la serpiente que levantó Moisés en el desierto, la serpiente de bronce, ¿no? Y como Moisés levantó, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense cómo se va manifestando. De a poquito vamos intentando ver por qué la serpiente de bronce, ¿no? Porque, bueno, hoy por hoy nosotros no miramos esculturas, no miramos estatuas y tampoco a un Cristo crucificado, ¿no? Porque, bueno, no tenemos imágenes, no tenés imagen del cielo, de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás. O sea, nosotros miramos por fe, fe en la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no vemos lo que creemos. Si creemos, es seguro que no tenemos que ver, no necesitamos imágenes para adorar a Dios. El único intercesor es Cristo vivo. Cristo está vivo, resucitado. Bueno, volvemos. El hombre sea levantado para que aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna, ¿sí? Para que no se pierda, ¿ok? Para que no muera. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y si morimos físicamente así, iremos derecho a la condenación eterna, al llamado infierno, al Seol, ¿sí? Sin poder volver a ver el rostro de Cristo, el rostro de la gloria de Dios. El que dice, el que mira a ella vivirá, dice, ¿no? El que mira a ella, presten atención por favor, escuchen bien. El que mira, ¿qué es mirar? Vamos a, con respecto a la serpiente antigua, el que miraba a la serpiente vivía, ¿sí? A pesar de ser picado por esta serpiente. La serpiente antigua, el diablo y Satanás, como dice en Apocalipsis, se manifestó en el huerto del Edén en forma de serpiente. La serpiente es la que engañó a Eva, y Eva hizo también pecar a Adán porque comieron del fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Estaba establecido una forma, era un mandamiento de Dios, que de este fruto no comerás, un solo mandamiento. Y por ese mandamiento vino el pecado, y con el pecado vino la muerte, porque antes eran... Adán y Eva no tenían que morir, iban a ser eternos, pero el pecado trajo la muerte, ¿sí? Y ahora, hoy por hoy, la muerte ha bajado muchísimo el porcentaje de la vida de los hombres. Antes supuestamente vivían 900, 800 años, ahora la vida de una persona común puede llegar hasta 90, con muchas enfermedades, con muchas dificultades. ¿eh? Pero bueno, eso es por causa del pecado en el mundo, ¿no?
y estas eran las serpientes antiguas. Estas serpientes picaban y morían las personas si no miraban a esa imagen, pero tenía que mirar, la forma de mirar que Dios les pedía era en obediencia, porque se habían alejado, habían perdido la fe en Jehová, en Yahweh, Jehová, no me gusta decir Jehová, Yahweh, de los ejércitos, el pueblo de Israel, y por eso Dios quiso que volvieran a tener fe y miraran a quién, a Él, porque el pueblo tenía la cultura inserta egipcia, que hicieron el becerro de oro una imagen, ¿sí? Para adorar supuestamente al mismo Yahweh, pero estaban equivocados porque tenían esa costumbre arraigada de hacer sacrificios, bailar, danzar, hacer fiesta, como se había mezclado tanto la cultura egipcia que habían dejado de mirar a Yahweh, ¿sí? Dejaron de confiar totalmente en Él. Había que seguir confiando aún en las dificultades. A vos te animo, amigo del sembrador, que por más que estés pasando un momento tan difícil, a mi hermanito Javier un saludo, quiero que sepas que estas serpientes antiguas, aunque piquen, no te van a matar, porque estás mirando con fe, ¿sí? Dios nos probó la fe, por intermedio de la fe, esta fe en Jesucristo, en su cruz, en su muerte y su resurrección, nosotros al creer en esto somos salvos, por gracia, ¿sí? Bueno, el que mirara a ella vivirá. Voy a adelantarme porque si no me explayo mucho. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, ¿ok? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, ¿sí? No quitó las serpientes. Como el pecado está en el mundo hoy por hoy, Dios no quita aún al mismo Satanás. Satanás tiene su tiempo, fue vencido en la cruz del pecado, fuimos libertados del pecado, de la condenación eterna que nos correspondía por todo el pecado que el hombre comete, ¿no? Pero sin embargo, por intermedio de su milagrosa o de su obra, la obra de Dios que crucificó a su Hijo, fue levantado, así como le dijo justamente a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, y todo el que mirare a ella vivirá, ¿sí? La fe, esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, esa es la comparación, la perfecta figura que Dios puso en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento hay que leerlo. Todas las figuras nos llevan a Cristo. Cristo está en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y es maravilloso ir descubriéndolo. Y esa senda que Dios puso para que andemos en ella, esa es la senda que tenemos que caminar, ¿sí? No nos desviemos ni izquierda ni a derecha, sino la senda que es Cristo, ¿sí? No hay ídolos. Nosotros fuimos libertados, fuimos sacados de los ídolos a Dios, ¿sí? Dice, bueno, había Números 21, 8 era ese versículo que habíamos leído. Moisés usó una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eran picados y estaban condenados a muerte el que no miraba a la serpiente esa de bronce, ¿sí? Y hablando de ver y de mirar, en este caso, que dice en el Salmo 119, prestad mucha atención, vos amigo del sembrador, la palabra de Dios es maravillosa, es tremendo lo que Dios nos da si uno lo busca con todo el corazón, con toda la mente, buscalo con toda la mente. Y hablando de ver y mirar, dice en Salmo 119, versículo 105, prestad mucha atención, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A mis pies, el andar cotidiano ser humano que conoce a Jesucristo es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? La lámpara es como antorcha que alumbra en lugar oscuro la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, de esa manera podemos ver, Dios nos muestra el panorama de alrededor nuestro y sabemos que estamos en plena oscuridad. Este mundo no es nuestro reino no es de este mundo, ¿sí? Dios nos lleva de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, ¿sí? A la Jerusalén celestial,
a la resurrección de los muertos por Cristo. Podemos estar con Cristo para siempre. Nuestro Redentor y Salvador es el mismo Dios. Dios habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, a ver, podemos, dice, nuestra palabra es como lumbrera a mis pies. ¿Sí? Nos muestra, nos alumbra en esta oscuridad, a nuestro caminar cotidiano. Y la lumbrera a mi camino. ¿Mi camino cuál es? ¿Es mi propio camino? Mi voluntad no, es la que Dios estableció, que es Jesucristo y sus mandamientos, su palabra. Si guardamos su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, y los discípulos son como ovejas que siguen al pastor. Seguimos lo que dice el Señor. Por eso es tan importante leer la Biblia. Tenés que leerla. No importa si sos un hermano que recién conoció al Señor o está conociendo o no conoce a Cristo, leer la Biblia es importantísimo. Es mentira que nosotros no podemos leerla y estudiarla. Es básico, importantísimo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 45, 22, seguimos con toda la Biblia, recorriendo toda la Biblia, ¿sí? Y seguimos hablando de quién, de Cristo, de la cruz de Cristo, ¿sí? Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Yahweh de los ejércitos. Un saludo a Josué Risen de México, querido amigo, no me olvido de vos, siempre estoy mirando, pendiente, pensando en vos, loco. Quiero que Dios te dé fuerza y para seguir esta prueba tan grande de la cual somos no todos los que somos llamados, marcados por un sistema. Este mundo está en oscuridad, ¿sí? Pero ellos tienen un tiempo determinado y pronto vendrá la justicia y el juicio sobre este mundo, ¿sí? Bueno, Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo dice en Isaías 45, fíjense, es el Antiguo Testamento. Y esto tiene un contexto determinado. Este texto tiene un contexto, ¿sí? Determinado, o sea, hay que leerlo en contexto también, ¿sí? El contexto de Isaías 45:20 es que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba adorando ídolos de Babilonia, ¿sí? Hoy es igual, el hombre natural sin Cristo aún en las iglesias adora ídolos, ídolos, estatuas, hombres, dinero, que es idolatría, ¿sí? La adoración del dinero. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos vino a libertar de esta esclavitud de los ídolos, ¿sí? Ídolos que son, detrás de los ídolos, estatuas, hay demonios, está escrito en la Biblia. Por lo tanto, no estamos adorando a Dios verdaderamente a través de imágenes, ¿sí? Sino que estamos adorando demonios, ¿sí? Justamente. Es un ardid de la serpiente. Vamos a ir después, al final del video, vamos la conclusión de por qué una serpiente, ¿no? Porque la serpiente representa ni más ni menos que a Satanás, al mal, a la desobediencia. Por eso Satanás fue echado del cielo, por desobediente, por soberbio, ¿sí? Bueno, entonces esta serpiente de bronce fue levantada y es una imagen, Después vamos a concluir teniendo en cuenta lo que vamos leyendo. ¿Por qué una imagen, una serpiente de bronce siendo una imagen, ¿no? ¿A qué representa esta imagen? Y lo único que sé que después, bueno, Moisés destruyó a esa serpiente para que no la adoraran, ¿no? Pero bueno, eso fue después de haber servido esta situación de falta de fe de los judíos. En ese momento se necesitó la serpiente de bronce para que todo aquel mirar esa serpiente viva, ¿no? Después de haber sido picados por esta serpiente que andaban arrastrándose por todo el campamento de Israel. Y mucha gente murió, ¿sí? Dice, bueno, Continúo con Isaías 45, 20. Dice: ¿no tienen conocimiento aquellos que erigen al madero su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? ¿No tienen conocimiento los que erigen un madero de ídolo y los
le ruegan a un Dios que nos salva. Piensen, vayan viendo ustedes por sus propios ojos todo ese tipo de adoración que existe en este planeta. No voy a dar nombre específico de esos lugares para no ofender, porque yo tengo amigos de la carne, porque tengo mis hermanos espirituales que son en Cristo, que comparten una misma fe, un mismo bautismo, y Dios nos salvó por intermedio de su Hijo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero también tenemos que amar a los perdidos, amar a los que están equivocados y siendo engañados por la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y no hay más Dios que yo, dice. Continúo con este versículo de Isaías 45:20, y dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, dice Dios, ¿no? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Por eso dice, acuérdense, mirad a mí, dice en ese mismo versículo 45:20, mirad a mí, en ese mismo texto, mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Bueno, y ahí hacemos una comparación con el tema de la fe. Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ese es el mismo Cristo crucificado que murió y resucitó de los muertos. ¿Sí? Si creemos en esa obra de Dios, Cristo fue levantado, le dijo a Nicodemo, es necesario que yo sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y él fue levantado en un madero, en una cruz, ¿sí? Y fue crucificado, ¿sí? Entregado por su propio pueblo, traicionado por uno de sus discípulos por 30 monedas de plata. Entonces, en ese momento fue entregado, azotado, con una corona de espinas, escupido, y bueno, y en un juicio injusto, ¿no? Y fue entregado a la muerte, y al tercer día resucitó de los muertos con el poder de Dios. Al tercer día volvió a vivir, tomó, no es que él fue muerto, sino que él dio su vida. Así que en santidad, dice, en ese sentido encontramos Proverbios 4:25-27, que dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a los que tienes delante. Dice Proverbios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia los que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Fíjense que todo habla de Cristo. La senda de mis pies no son las sendas mías, sino la que Dios promueve, la que Dios declara, la que Dios impone a todo aquel que lo adora, que le sirve y que confía en Él. Toda la confianza la ponemos en Él, en nuestro día a día, en nuestro vivir cotidiano, en las direcciones de nuestras iglesias, y en la obra de la iglesia que tiene que estar acorde a la Biblia, ¿sí? El pastor que predica tiene que predicar la palabra de Dios y exaltar a Dios sobre todas las cosas en estas reuniones. Primero está Dios en Cristo Jesús, y su palabra está viva y es eficaz. Y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Esta es la palabra profética más segura. No tenemos profetas hoy por hoy porque ya no hacen falta. Está todo aquí escrito, del Génesis a Apocalipsis, las profecías necesarias para que el alma viva. El alma que mirare al Cordero vivirá. Bueno, en ese sentido encontramos Proverbios 4:25-27. Acuérdense, tus ojos miren lo recto. ¿Y qué es lo recto? Lo recto es la moral humana, las buenas costumbres. No, lo recto es Cristo. Ahí está. Cuando decimos Cristo, hay mucho más por leer. Tenemos Génesis, Apocalipsis para leer. Un saludo a Templo Betel de Chile, mis queridos hermanos. Tengo amigos muy buenos amigos de la secundaria de Chile, y también tengo un amigo de Templo Betel. Un abrazo, querido pastor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias a Dios porque te utiliza para predicar la palabra literal. Hablamos justamente de eso, que Dios nos da su palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia, hermano, estudiarla. Les invito a que sigan a Templo Betel también para ir conociendo más profundamente a Dios en la obediencia y en la humildad,
porque Dios probó justamente al pueblo de Israel porque había perdido la fe y la confianza en Dios. Entonces se empezaba a quejar en el desierto y le envió estas serpientes ardientes, que para nosotros es un símbolo del pecado del mundo. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces, por intermedio de Cristo, la fe en Él, nosotros gratuitamente tenemos la salvación, no por nuestras obras, sino por la obra misma de Dios, que dio a su Hijo unigénito, para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a ir terminando, para no explayarme mucho, porque la idea es hacer una especie de introducción a la serpiente de bronce, que es tan precioso lo que Dios nos dio y es tan perfecto Él, utilizando a tantos escritores, a diferentes escritores que coinciden, y este libro tiene cohesión y coherencia a nivel lingüístico hablando. ¿Qué quiero decir? Que todos los libros fueron hechos en diferentes épocas por diferentes autores y todos hablan justamente de lo mismo. Es un mismo cuerpo, no de teoría, sino de realidades espirituales para nosotros, lo que creemos en el Evangelio de Jesucristo. En este sentido encontramos, bueno, esto era Proverbios, y también dice, examina la senda de tus pies. Nosotros tenemos que examinar lo que estamos, los creyentes, tenemos que examinar la senda de nuestros pies, a ver si realmente seguimos o confiamos en nuestra propia prudencia. Es necesario que yo mengue y Él crezca. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense Pablo reafirmando la fe. Y todos tus caminos sean rectos. También depende de mí un poco, de nosotros, que nuestros caminos sean rectos, que todos nuestros caminos sean en Cristo, conforme a su palabra, porque seremos verdaderamente discípulos de Cristo, llamados amigos, si obedecemos sus mandamientos y si creemos en Él de todo corazón y confiamos en Él toda nuestra vida, toda nuestra vida, porque si vivimos del Señor somos, y si morimos del Señor somos, ya sea que vivamos o muramos del Señor, somos siempre. Así que, bueno, voy a terminar con este versículo. Un saludo a todos mis hermanos de Templo Betel, a todos y cada uno de los que están presentes. Gracias por estar, gracias por todo, por compartir el video, por comentar, que eso hace que se viralice el video y llegue a más personas, y sobre todo a no creyentes que necesitan ser libertados de la esclavitud del pecado. Necesitan ser salvos de estas serpientes ardientes que están en el desierto, porque estamos viviendo en el desierto, amigo. Hemos sido libertados de la esclavitud de Egipto, simbólico, por decirlo así, del pecado, de la idolatría. Acuérdense que cuando dicen mirad a mí y seréis salvos todos los términos de la tierra, ese texto está escrito en un contexto de adoración de ídolos babilónicos, ¿no? Y bueno, hay religiones ahora que tienen esos símbolos babilónicos por doquier. Babilonia es como que no está muerta, sino que sigue viva en ciertas costumbres y religiones que no glorifican al Dios vivo. La idolatría no glorifica al Dios vivo, no adoramos por imágenes, sino en espíritu y en verdad. Así que, y termino con esto, ¿sí? Termino con escuchen bien, presten mucha atención, por favor compartan el video, por favor, lo hacen no por mí, lo hacen por otras personas que quieren conocer al verdadero y que vayan haciendo una introducción de la misericordia y la obra perfecta del Dios Todopoderoso, ¿sí? Bueno, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Miraron a la serpiente esta de bronce? No, miramos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es la imagen de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Todo eso estaba programado, era como una figura lo que Moisés hizo. Por eso le dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así también fue levantado el Hijo del Hombre como la serpiente en el desierto, para que todo que en él crea y que lo vea tenga vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado desde muerte
a vida. Bendito, qué grande es el Eterno. Gracias, Eterno, por todo lo que hiciste. Gracias por el Sembrador. Te pido por mi hermano Martín Vega, por mi hermano también Daniel de Garupá, Misiones, por todos los hermanos de Martín Vega, sí, de la iglesia de él. Bueno, un gran saludo a todos. Cuba para Cristo, Templo Betel, gracias por estar, querido. Gracias, Betito, en el nombre del Señor Jesucristo nos estamos viendo. Adiós.